viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos, queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Aleluya. Venimos a levantarte una vez más, Señor, un altar de alabanza, de adoración. Aquí están nuestras manos, aquí está nuestra voz, aquí están nuestros pies dispuestos a bendecirte, dispuestos a alabarte. Yo quiero que ahí tú le cantes al Señor así. Y si yo canto, la gloria es para Él, es para Él, es para Él. Y si yo canto, la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Díselo, es para Él, es para Él, es para Él, es para Él. Y si yo canto, la gloria es para Él, ahora y por la eternidad, ahora y por la eternidad. Sí, Señor, lanzamos gritos de alegría, de júbilo y de gozo. Alábale con gozo. Y si yo canto, la gloria es para Él, es para Él, es para Él. Y si yo canto, la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Y si yo canto, la gloria es para Él, es para Él, es para Él. Y si yo canto, la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, es para Él, es para Él. Si yo canto, la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, es para Él, es para Él. Si yo canto, la gloria es para Él, ahora y por la eternidad, ahora y por la eternidad, ahora y por la eternidad. Sí, Señor, hoy entramos por tus puertas con acción de gracias, con cántico nuevo, con gritos de júbilo. Y al Señor, entraré a tu presencia con alabanzas, creyendo que en ti proezas lograré. Soy
necesitamos de tu presencia, anhelamos de tu presencia, anhelamos de tu Espíritu Santo, anhelamos, Señor Jesús, que nos inundes con tu amor, que nos envuelvas en tu amor, Señor. Tú eres santo, Señor, tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración.
invitamos a que nos ayudes a recaudar víveres no perecederos. De los días martes, jueves y sábado de 8 a 12 de la mañana estaremos recaudándolos en nuestra iglesia. Para esta y más información puedes inscribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824-3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio hermoso poder estar de nuevo con ustedes en esta hora con el propósito de poder ministrar una palabra de parte del Señor. Y pues en esta hora nos compete hablar un poquitito del tema escatológico y en el cual pues hemos estado incursionando, creo yo, y el Señor nos ha ido ministrando en la medida que vamos avanzando en Él. Así que bendecimos al Señor y le suplicamos que Él nos pueda auxiliar para que podamos juntos, hermanos, poder platicar de este tema tan importante que creo yo que principalmente en el tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Si usted me acompaña y le pedimos al Padre, yo sé que el Señor va a obrar de manera grande. Padre que estás en los cielos, te honramos, te agradecemos en esta hora tu misericordia, Señor, tu ayuda, tu bondad, tu socorro, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios maravilloso, Padre. Delante de ti estamos pidiendo que traigas sobre nosotros, Señor, entendimiento y comprensión espiritual, de tal manera, Señor, que la disposición de nuestro corazón haga, Señor, que podamos avanzar hacia una etapa posterior. Permite, Padre del cielo, que todos nosotros, Señor, abramos nuestra mente, Dios mío, y que ahí, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tú puedas obrar de tal forma, Señor, que tu palabra pueda dar fruto, Señor, y que no sea solamente, Señor, un conocimiento, sino que vayamos más allá del conocimiento, que no nos quedemos en la gnosis, sino en la epignosis, Señor, de tu palabra. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Bueno, creo, hermanos, que hoy en día el tema de actualidad es muy notorio, que es el tema de la pandemia. En cualquier periódico, hermano, medios de comunicación televisados por virtuales, nosotros nos damos cuenta que el tema es la pandemia. Y pues hay razón definitivamente, ¿verdad? Porque esta pandemia ha venido realmente a causar muchos estragos en la humanidad actualmente. Tanto así que todas los gobernantes de las naciones, en un momento dado, cuando uno escucha sus noticias, uno se da cuenta que definitivamente hay mucha preocupación en ellos, hermano, a través de lo que están viviendo, lo que están pasando y cómo se van a enfrentar estas cosas, de tal manera que se habla y muchos de ellos están llegando a la conclusión que es necesario tener un gobierno de tipo mundial, y no solo un gobierno, sino que un líder también que pueda regir ese gobierno. Esto definitivamente pues no nos sorprende a nosotros como hijos de Dios, porque nosotros sabemos que es algo que ya estaba escrito desde tiempos muy remotos y definitivamente que simplemente a nosotros nos ha alcanzado, como dice la Escritura, el final de los tiempos. Ahora necesitamos realmente pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder enfrentar este tiempo. Y esta pandemia, como bien se ha dicho ya en muchas oportunidades, hermano, definitivamente la humanidad, el mundo ya no será igual. Definitivamente han habido cambios que ya se manifiestan, hermano, y parte de ello lo que le comentaba de la necesidad que surge de un gobierno mundial. Pero esta pandemia, ya cuando nosotros empezamos a notar todas las situaciones, afectó la cuestión de economía, la cuestión de educación, la política, bueno, prácticamente todos los ámbitos ha ido permeando esta pandemia y sobre todo las consecuencias que ha traído esta situación.
Pero cuando nosotros empezamos a notar todo esto que ha venido como consecuencia de la pandemia, nos damos cuenta, hermano, definitivamente que hay personas que empiezan ya a desesperarse. Porque quizás uno de los mayores problemas que se ha dado, hermano, en este tiempo que nos ha tocado, es precisamente enfrentar el tiempo que ha pasado de cuarentena. Por lo menos en nuestro país vamos casi llegando a los 2 meses desde que empezó la cuarentena y realmente no se vislumbra que las cosas se vayan a normalizar a corto plazo. Es decir, no se vislumbra que ya en el mes de mayo todo vaya a resolverse y que ya en el mes de junio empecemos otra vez con la vida normal. No. Se habla inclusive en todos los protocolos que hay de sobre esta pandemia que se deben de respetar. Se habla que las mascarillas deberían de usarse por lo menos 2 años. Se dice que la vacuna no está a corto plazo, que entre 1 año y 18 meses puede estar la primera vacuna, por todos los protocolos que tienen que también seguir para poder autorizar ya una vacuna. Bueno, y tantas cosas que hay alrededor de ello. Entonces, realmente la situación se ve a largo plazo. A pesar de eso, muchos países han ya empezado a querer volver a la normalidad, pero de alguna manera también eso les ha estado empezando a causar una segunda ola, ¿verdad? De contagios que está trayendo aún mayores consecuencias y los sistemas de salud han estado realmente, hermano, colapsando y todas las situaciones de eso. Pero hablando en cuanto al tiempo que esto va a durar, imagínese usted que llevamos prácticamente casi 2 meses de esto y algunas personas se desesperaron, pero se desesperaron no simplemente por desesperados, sino que se empiezan a desesperar algunos a consecuencia definitivamente, hermano, de que algunos fueron suspendidos en sus trabajos, algunos inclusive no fueron solo suspendidos por un tiempo, sino prácticamente perdieron su trabajo, hay gastos que cubrir y los niños no están estudiando, no están yendo al colegio, pero hay que seguir cancelando eso, hermano, la alimentación y todo ese cúmulo de situaciones que conlleva el no trabajar, la violencia doméstica se ha incrementado, es decir, la mayoría de personas no estaban acostumbradas a estar tanto tiempo juntos y eso ha traído definitivamente muchas consecuencias, hermano, al punto que mucha gente se ha empezado a deprimir por estar tanto tiempo encerrada. Entonces, esto, hermano, nos lleva a pensar que lo que se dice popularmente, ¿verdad? Hay un dicho que dice, en la tardanza está el peligro. Y eso de alguna manera tiene algún respaldo bíblico, porque nos damos cuenta, hermano, que cuando algo se tardó en la Biblia, entonces algunas personas cometieron errores que les trajeron consecuencias muy tremendas para sus vidas y que hoy en día pues nosotros deberíamos de observar esto, como dice la Escritura en la primera carta de Corintios, capítulo número 10, que todo lo que le sucedió a Israel es un ejemplo para que a nosotros no nos acontezcan las mismas cosas. Entonces, eso significa, hermano, que nosotros deberíamos de ver lo que está escrito, lo que le pasó a Israel, lo que le pasó a ciertos personajes, y entonces no permitir que esto nos lleve a las mismas consecuencias que ellos vivieron, hermano, y que definitivamente algunos inclusive hasta perdieron su vida, perdieron una herencia, hablando como nación, hermano, perdieron un galardón de parte del Señor, pues, y muchas otras cosas. Algunos inclusive arrastraron a sus familias, hermano, a consecuencias, fúnebres, ¿verdad? Y que fue algo tremendo. Entonces, definitivamente nosotros entendemos que esta pandemia es la manifestación del cuarto jinete del libro de Apocalipsis, capítulo número 6, en una de sus últimas facetas, porque ese jinete tiene varias facetas, hermano, porque iba a llevar muerte a la tierra, pero a través de espada, a través de hambre, a través de pestes
y a través de las fieras de la tierra, y que hoy en día inclusive, hermanos, se habla de unas avispas gigantes que aparecieron en Washington, pero que venían del África, pero unas avispas más o menos de 5 centímetros de largo, hermano, que causan incluso la muerte, y que esos son parte de las fieras de la tierra. Entonces definitivamente, hermano, aunque termine la pandemia, esto ya no se detiene. Esto es como un efecto dominó. Una cosa trae otra y otra cosa trae otra, hermano. Y así como son los juicios en Apocalipsis, ¿verdad? Que hermano, una serie de sellos se termina, pero el último juicio, ¿verdad? Viene, o el último sello abre las trompetas, y la última trompeta abre las copas. Y bueno, es decir, que ya es un efecto dominó. Esto ya no se detiene. Así estamos nosotros en la actualidad. Ahora, definitivamente, volviendo al aspecto de la tardanza, cuando nosotros vemos en la Escritura, y quiero citarle unos 2 o 3 ejemplos de esto, para que podamos adentrarnos, hermano, al tema que el Señor ha puesto en mi corazón, poder platicar con ustedes, que es muy, muy importante, creo yo, hermano, y que pues veamos aquí lo que dice la Escritura con respecto a lo que sucedió. Por ejemplo, en Éxodo capítulo número 32, versículo 1 dice: cuando el pueblo vio que, y fíjese aquí, por favor, quiero hacerle énfasis, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte? 40 días. Y mire, nosotros llevamos más de 40 días. Si el pueblo con 40 días se desesperó, ahora imagínese usted, hermano, 2 meses, 3 meses, y viene la situación difícil, pero no estamos culpando a los que desesperan, sino estamos viendo que es un comportamiento humano, pero que al no saber cómo enfrentarlo, entonces en un momento dado pueden venir consecuencias. Entonces dice aquí, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos Dios, un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mire, hermano, aquí inclusive ya empezó el menosprecio hacia el ministro. ¿Por qué? Porque el ministro se tardó. ¿Y por qué se tardó? ¿Porque él quería tardarse? No, porque estaba en la presencia del Señor. Entonces, mire qué tremendo. Mientras el ministro está en la presencia del Señor, el pueblo se puede llegar a desesperar. El pueblo puede llegar, hermano, a tomar decisiones equivocadas. Y ahora dice: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Aquí hay otra cosa importante, porque entonces, si ellos están pidiendo un Dios que vaya delante de ellos, entonces también significa que ya habían visto a Moisés como un Dios, estaban idolatrando a Moisés. Entonces, qué tremendo en la condición que cae el pueblo. Y aquí, cuando nosotros vemos el desenlace de esto, fue que terminaron haciendo el becerro de oro. Entonces, hermano, terminaron haciendo un becerro de oro, se desenfrenaron ellos, hermano, en sus festividades, en orgías y en todo tipo de cosas, de tal manera que terminaron desagradando a Dios. Y Dios, inclusive, hermano, tuvo que hablarle a Moisés y le dijo: Moisés, desciende, porque el pueblo se ha desenfrenado, se han hecho un becerro de oro y lo están adorando. Mire, cayeron en idolatría. Y esto nos habla del principal problema que aún hoy en día estamos viendo en la humanidad, y es el aspecto del dinero, porque al final ese becerro de oro representa, hermano, el dinero, en otras palabras, el amor al dinero, la codicia. Y aquí entonces nos damos cuenta cómo el pueblo terminó en una situación tremenda, que vino un juicio de parte del Señor, y hermano, fue lamentable todo lo que sucedió. Pero entonces esto que pasó allá en el libro de Éxodo también es lo que está pasando, porque hoy en día todo se mueve a raíz de dinero. Es increíble, hermano, aún ver cómo en esta situación de pandemia las personas, hermanos, solamente piensan en el dinero y no piensan en otro tipo de situaciones. Entonces, vemos aquí, hermano, el primer problema que se ve porque un líder tardó.
porque una situación se llevó más del tiempo que ellos consideraban. Y entonces, hermano, este becerro de oro se habla hoy en día tanto y hay tantas cosas ahí que se pueden hablar de él, pero pues yo no me quisiera detener demasiado en esto. Por el otro lado, vemos otro ejemplo en Lucas capítulo 12, versículo 45. Dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor, otra vez, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Mire, aquí esto lo podemos enfocar desde el punto de vista ministerial, es decir, un pastor, un ministro de Dios, hermano, que como el Señor tarda, según él, en venir, hermano, vamos a ver en la palabra que el Señor no tarda, hermano, sino que viene en el tiempo oportuno. Siempre el Señor llega en el momento adecuado. Entonces dice, pero este hombre, al ver que su Señor tardaba en venir, iba a comenzar a golpear a las ovejas. Esto nos habla de legalismo, hermano, que ya entonces empezamos a golpear a las ovejas, que son carnales, que aquí, que por allá, bueno, y tantas cosas que se podrían decir. Y dice, a comer y a beber y a embriagarse, es decir, llevar una vida disoluta delante del Señor. La Biblia dice, hermano, que nosotros tenemos que pedirle al Señor poder escapar de todas aquellas cosas que vendrán, que nuestro corazón no se llene de libertinaje y que llevemos una vida, hermano, que desagrade al Señor, porque el tiempo de la venida del Señor está corto. Que el Señor nos ayude, que nos dé fuerzas para escapar de todas estas situaciones que vendrán sobre la humanidad, hermano, y Dios nos ha prometido que Él nos va a ayudar a salir de esto, porque Él dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está que está por venir sobre todo el mundo entero para probarlo. Entonces, hermano, en el nombre del Señor, el Señor no tarda. Ahora, pero esto también le dije que tenemos que verlo desde el punto de vista familiar. Ya aquí el siervo que habla, ya no pensemos en el siervo, sino pensemos aquí en un padre de familia. En un padre de familia que hermano se empieza a desesperar porque quizás ha oído por 15, 20 años que el Señor viene o más y el Señor no ha venido, pero no es que el Señor esté teniendo por tardanza su promesa, sino que Él es paciente, eso lo dice la Escritura. Hermano, ahora entonces tenemos que cuidarnos, hermano, porque como padres de familia podríamos empezar a golpear a nuestros hijos, a maltratarlos, y tal vez no físicamente, pero aunque podría llegar a eso, a la violencia doméstica, ¿verdad? Porque hay desesperación al ver que esta situación está tardando, al ver que la pandemia ya se llevó 2 meses, entonces nos empezamos a inquietar y hermano, ya no buscamos, como se dice popularmente, quién las debe, sino quién las pague, ¿verdad? Y nuestros hijos, la esposa, resultan siendo, hermano, los que hermano, la esponja que absorben toda aquella represión que hay en nuestro interior. Entonces tenemos de cuidarnos. Y además de eso, el otro peligro es de empezar a comer y beber y embriagarse. Recuérdese que comer y beber está ligado con el tiempo de Noé, que dice la Escritura, hermano, que en aquel tiempo comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Entonces puede hacer que una persona, hermano, se empiece a inquietar en el interior de su casa por tanto tiempo. Ya esto tardó mucho y entonces, hermano, empiece a hacer cosas que se van del control. El embriagarse no es más que perder el equilibrio. Una persona se embriaga y pierde su equilibrio. Entonces, hermano, y empieza a hablar cosas fuera de orden. Y mucha gente se puede llegar a desequilibrar en este tiempo precisamente de pandemia. Pero el Señor, hermano, dice claramente que nosotros debemos de ser pacientes, esperando como el labrador, hermano, espera la lluvia temprana y tardía hasta que llegue el tiempo de la cosecha del precioso fruto. Así que no nos desesperemos, sino que démosle el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Bueno, y el otro versículo que quería citarle es Mateo capítulo 25, versículo 5. Aquí está hablando de las famosas 10 vírgenes. Eso lo hemos explicado, hermano, con detalle, creo yo, en su momento. Así que no voy a hablar específicamente, solamente quiero tomar esto porque dice, como tardaba, otra vez, como tardaba
en venir el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. Entonces, peligro de lo que la gente considera como tardanza es, hermano, que les da sueño, un sueño espiritual. Pero por supuesto que entendemos que estas 10 vírgenes no representan a la iglesia que se va a casar, hermano, pero de todas maneras sí podemos hacer una aplicación, porque en este tiempo que estamos, hermano, nosotros esperando la venida del Señor, y es un tiempo también en cuanto a la pandemia, ¿verdad? Que nos tienen recluidos en nuestra casa. No debemos de desesperarnos, porque el riesgo que podría haber es que mucha gente se adormezca espiritualmente. Mucha gente, hermano, se quede estancada espiritualmente, se va a acostumbrar, porque usted sabe que la humanidad es muy fácil para acostumbrarse, hermano. Le dicen no salga, y aunque no le guste, pero al final se termina acostumbrando. Quizás al principio, ese tiempo cuando, ay, qué bueno que vamos a estar en casa los primeros días, pero ya después de un mes ya se empezó a inquietar. Y ahora, hermano, el riesgo que puede correr el pueblo del Señor es que se deje de congregar, es que ya no busque de la misma manera al Señor, es que ya no tenga aquel fervor por servirle al Señor, es que pierda su anhelo, hermano, de ir a la casa del Señor, es que pierda ese júbilo, ese gozo, esa alegría. Entonces realmente esta pandemia, hermano, aunque Dios tiene el control de todas las cosas, viene a constituirse en una prueba de fidelidad al final de cuentas para los hijos de Dios, porque al final de esta pandemia se va a ver que mucha gente que se fue antes de la pandemia, que no estaba congregándose, ahora va a empezar a congregarse y a buscar a Dios. Otros que tal vez estaban congregando corren el riesgo de caer en este estancamiento, en ese pantano espiritual. Pero el Señor, que es tan bueno, hermano, siempre nos da la oportunidad para que nosotros podamos avanzar y salir de eso. Ok, ahora, veamos en la Escritura, hermano, y aquí no le voy a poner los versículos, solamente las citas, que la Biblia dice que el Señor no tarda en hacer ciertas cosas. Es decir, a veces nosotros creemos que el Señor tarda, pero el Señor no tarda. Él siempre sabe el tiempo oportuno. Quizás a nuestro parecer podríamos creer que algo está tardando, pero mire qué cosas el Señor no tarda en hacer. Por ejemplo, Romanos capítulo número 8, versículo 28, dice en esta versión de la Biblia de América, dice que Dios no tarda en cumplir su palabra. Es decir, hermano, que nosotros podríamos creer que Dios está tardando, pero Dios no tarda en cumplir su palabra. Lucas capítulo 18, versículo 8, dice que Dios no tarda en hacer justicia. Es decir, cuando es necesario hacer justicia, Dios hace justicia definitivamente, hermano. Deuteronomio 7:10 dice que Dios no tarda en traer corrección y disciplina. Hermano, definitivamente la disciplina de Dios llega en el momento oportuno. La corrección de Dios llega en el momento oportuno. A veces nosotros quisiéramos que si alguien, como le pasó a aquellos apóstoles del Señor, ¿verdad? Que le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo y que consuma esto? Hermano, estaban pidiendo que una corrección, un juicio de parte de Dios se anticipara. No, Dios sabe en qué momento hace cada cosa, y si es que la hace, ¿verdad? Bueno, Isaías 14:1 dice en la versión Septuaginta que Dios no tarda para apiadarse, para tener misericordia de una persona. Dios no tarda. Esas son cosas que Dios hace, hermano, en el tiempo que deben de ser hechos. Isaías 46:13, Dios no tarda en salvar. Hermano, ay, que fulanito, ¿por qué no se vuelve al Señor? No, Dios no llega a una vida antes ni después, llega en el momento oportuno, como lo hizo, hermano, cuando los discípulos estaban metidos en aquella tormenta. El Señor llegó en el tiempo, en el momento oportuno llegó el Señor. Lucas capítulo 18, versículo 7, dice que Dios no tarda en responder. Así que si tú has hecho una petición y crees que Dios se ha tardado más de la cuenta, yo te quiero decir que Dios no se tarda. Dios sabe llegar en el momento adecuado. Dios va a llegar cuando Él considere que es el tiempo. Todas las cosas son en su tiempo y son hermosas, eso lo dice la Escritura. Fíjese que aquí hay algo, tal vez le voy a citarle el último, Romanos 16:20, dice que Dios no tarda en aplastarle la cabeza a Satanás. Es decir, que Dios sabe el momento oportuno para aplastarle la cabeza a Satanás. Ahora, lo que le quería decir es que, hermano,
Dios no se olvida de nada. Dios no se olvida de nada. Sin embargo, la Biblia dice, y se acordó Jehová. Entonces, siempre me he preguntado por qué la Biblia dice que se acordó Jehová si Él no se olvida de nada. Y es porque llegó el tiempo. Lo que está diciendo es, llegó el tiempo de Dios para tal cosa. Entonces, cuando dice se acordó el Señor, no es que se ha olvidado de lo que tú le pediste, hermano, no, simplemente que llegó el tiempo. Entonces, cuando llega el tiempo, entonces Dios, hermano, es como que usted pusiera en su celular, hermano, una alarma. Y usted siempre se despierta, si es para despertarte, ¿verdad? Siempre se despierta antes de que esa alarma suene. Sin embargo, usted la sigue poniendo. ¿Por qué? Porque no se va a despertar. No, sin manos, sino para que sea un recordatorio. De la misma manera es Dios. Hermano, Dios no se olvida. Él no necesita que alguien le recuerde. Pero, hermano, definitivamente cuando llega el tiempo, todas las cosas, hermano, suceden. Ok. Ahora, si Dios, imagínese, no se olvida, hermano, ni se tarda en hacer estas cosas, ¿verdad? En cumplir su palabra, en hacer justicia, en traer disciplina, en apiadarse o hacer misericordia, en salvar, en responder a una petición o inclusive, hermano, aplastarle la cabeza a Satanás. Si Dios no tarda en esas cosas, ¿usted cree que va a tardar en su venida? No. Entonces la Escritura nos habla precisamente de eso. Y veamos aquí, hermano, algunos versículos. Ezequiel capítulo 12, verso 27. Fíjese lo que dice aquí. Hijo de hombre, ahora los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve, es decir, la visión que ve Ezequiel, es para dentro de muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Es decir, hermano, que en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba profetizando Ezequiel, estaba diciendo que un evento iba a llegar, y entonces todos decían, no, este profetiza para días muy lejanos. Y eso es precisamente lo que hoy en día pasa, hermano, con las personas cuando se habla de la venida del Señor. No, sí, siempre han dicho que Cristo viene y nunca viene. Y hermano, pero ahora el Señor le habla a Ezequiel, diles a este pueblo, dice, diles, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Entonces, eso es algo que el Señor es una palabra que hoy más que nunca se está refrescando, es una palabra que está viniendo a nuestra mente, es una palabra que trae un cumplimiento, y es precisamente que no se tardará ninguna de las palabras del Señor, sino que definitivamente, hermano, el Señor hará que se cumpla. Ok, sigamos aquí. Mire lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare. Mire, aquí está hablando de la visión. La visión. Y dice, hermano, aunque la visión tardara, ¿verdad? Aunque la visión tardara, pero voy a borrar esta. Me interesa hacer énfasis en la visión. Aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, oiga lo que dice, espéralo. Está hablando de es decir, femenino, la visión. Y ahora dice aquí, espéralo. En todo caso debería decir, espérala. Pero hermano, la visión entonces es el próximo retorno de Cristo, es decir, la venida secreta del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la visión, por eso dice, espéralo. ¿A quién? A Él, hermano. Por eso cambia de femenino la visión y luego se pasa a masculino, porque está hablando del Señor Jesucristo. Entonces la visión es esperar al Señor. Nosotros tenemos que saber que la visión, hermano, es poner nuestra mirada, hermano, en el pronto retorno del Señor por su iglesia, no en la segunda venida, sino en la venida secreta, en el arrebatamiento, cuando el Señor se lleve a su novia. Hermano, eso es lo que nosotros estamos esperando en este tiempo, porque sin duda vendrá, dice, y no tardará. No tardará. Entonces, el Señor no tardará. Hermano, muchos están diciendo, es que el Señor ya se tardó en venir. No, Él no tardará. Espéralo, aunque tardare un poco la visión, espéralo a Él, porque sin duda, hermano, vendrá y no
tardará. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermano, que definitivamente hoy en día nuestro corazón, nuestra mente debe de estar centrada precisamente, hermano, en el hecho que el Señor viene pronto. Ahora, si vamos ya al Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol Pedro, mire lo que aquí dice capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el Señor no tiene por tardanza su promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor? Hermano, precisamente el apóstol Pedro escribe de eso, que en el último tiempo vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Entonces, el Señor no retarda, el Señor no retrasa su promesa. Hermano, ¿cuál es la promesa? Pues la venida del Señor. Recuérdese que le he enseñado que hay 3 promesas que están sobre todas las promesas. Hermano, porque hay muchas promesas en la Biblia, pero hay 3 que son únicas en su género, y es la promesa del Padre, que era el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa del Hijo, que es nuestra restauración. Estoy basándome en la Biblia, hermano, primero en Lucas capítulo 24, después me estoy basando en el libro Los Hechos capítulo 3 y ahora en la carta de Pedro, donde dice dónde está la promesa de su venida. Entonces el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa, hermano? La promesa del arrebatamiento. Arrebatamiento, hermano. El Señor no retarda esa promesa. El Señor es, hermano, lo que pasa es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces quiere decir que, hermano, el Señor antes de su venida, y aquí lo está estableciendo, viene un avivamiento de salvación. Por eso quizás no todos los que se conviertan en el último tiempo van a ser parte de la novia, hermano, porque el avivamiento es más de salvación, pero el Señor no quiere que perezcan, no quiere que estén sin vida eterna, y por eso está dando ese tiempo. Claro, hay algunos que quizás ya puedan estar listos para el arrebatamiento, pero el Señor quiere primero que algunos se salven y que otros, por supuesto, alcancen la estatura para ser parte de la novia que va a ser arrebatada. Ok. Entonces, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. Ahora vamos a la carta de los Hebreos, en su capítulo número 10, versículo 37. Y mire lo que dice, cómo dice esta versión peregrino. Todavía un poco, muy poco, y el que ha de venir vendrá. Y otra vez, el Señor vendrá. ¿Quién es el que ha de venir? El Señor, hermano. Y el que ha de venir, este es el Señor, o de quien está hablando aquí, es el Señor. El Señor, hermano, vendrá sin tardanza. Entonces, no podemos tener por tardanza, porque si tenemos por tardanza, podemos caer en el error, hermano, de hacer ídolos. Podemos caer en el error de golpear a los demás. Podemos caer en el error de llevar una vida disoluta. Podemos caer, hermano, definitivamente en el error de adormecernos, de tener una vida acomodada, una vida estancada, de dormirnos espiritualmente. Entonces, hay muchos riesgos y nosotros no nos podemos dar. Ahora dice, todavía un poco, muy poco. Eso está haciendo un énfasis, muy poco. Y el que ha de venir vendrá sin tardanza, sin tardanza. Por eso es que la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, y más aún al ver que aquel día se acerca. Pero pastor, hoy no nos podemos congregar. No nos podemos congregar, hermano, presencialmente en el templo, pero sí nos podemos congregar, hermano, alrededor de un televisor para poder recibir la administración de la palabra. Ahí alrededor de un celular, alrededor de una tablet, qué sé yo, hermano, nos podemos reunir para ser ministrados, hermano, por la palabra, porque la palabra sigue siendo predicada, y ahora más que nunca, porque este medio virtual es, hermano, el cumplimiento de lo que dice la parábola de la red barredera, que, hermano, llevó todo tipo de peces. Este es el tiempo, el internet, hermano, la plataforma virtual es esa red barredera que el Señor nos está permitiendo, hermano, que nosotros utilicemos, porque es la última gran pesca que viene. Así que nos tenemos que preparar. Bueno, ahora,
Fíjese que entonces viendo esto, hermano, como dice Hebreos 10:37, dice muy poco, ¿verdad? Dentro de muy poco el que ha de venir vendrá. Entonces, viendo las diferentes versiones, me doy cuenta, hermano, por ejemplo, la versión Reina Valera del 60 dice un poquito más y el que ha de venir vendrá. Es decir, que nos está hablando de que el tiempo es corto. La versión latinoamericana dice muy poquito tiempo. Muy poquito, hermano, es decir que el tiempo es corto, el tiempo es corto. La versión textual dice de aquí a un momento, de aquí a un tiempo corto. Es decir, hermano, estamos a las puertas de la venida del Señor y yo no quiero que tú te consagres por temor a lo que viene después del arrebatamiento de la iglesia, sino que actives en ti el amor, como le dijeron a la iglesia de Éfeso. Es necesario que te arrepientas y vuelvas a ese primer amor. También la versión Serafín Ausejo dice un poco nada más. La versión Félix Torres Amat dice un brevísimo tiempo, no breve, un brevísimo tiempo. Entonces, hermano, tenemos que entender qué es eso. La versión Peshita dice el tiempo es poco. La versión sencilla dice muy pronto y la versión Dios habla hoy dice pronto, muy pronto. Entonces, esto para que usted se dé cuenta, hermano, definitivamente que el tiempo que queda para la venida del Señor es corto. Si esto se escribió hace tanto tiempo, 2000 años, y se estaba diciendo que era poco tiempo, ¿qué tan poco estará? Por eso es que la Biblia dice en Lucas capítulo 21 que nuestra redención está más cerca que el día que creímos, hermano, y que tenemos que erguirnos y levantar nuestra cabeza porque se acerca ese día de redención. Ahora, entonces yo le he puesto a este tema el tiempo para el día y la hora. Usted sabe que el día y la hora dice, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el día y la hora nadie lo sabe. Bueno, yo creo que sí lo sabe. Aparte del Padre, aparte de los ángeles, aparte del Padre, ahora lo sabe también el Hijo. En aquel momento el Hijo no lo sabía porque él estaba en su condición de hombre como un ungido. Estaba como Jesús el ungido. Pero ahora el Hijo ya está en la posición que antes tenía como Dios. Entonces, hermano, definitivamente ahora el Hijo sí ya sabe. Los ángeles no lo saben, nosotros no lo sabemos, pero al ver las señales entendemos que la venida del Señor está a las puertas. Recuérdese que Dios no fecha con fechas, sino que Dios fecha con señales. Y las señales se están cumpliendo, así que es el tiempo en el cual nosotros tenemos que prepararnos para eso. Entonces, por eso le puse aquí el tiempo para el día y la hora. Es decir, ese poquito de tiempo, ese brevísimo tiempo, ese poco, muy poco, ese de aquí a un momento, como dicen las otras versiones, a ese tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu actitud ante la venida del Señor? Porque, hermano, yo creo que está de más. Mire, hasta la gente que no conoce a Dios oiga las noticias y la gente, hermano, comentaristas, periodistas, hermano, gobernantes y todos están hablando del gobierno mundial, están hablando de que será el anticristo el que va a gobernar, están hablando muchas cosas, es decir, toda la gente ya lo sabe, toda la gente ya lo sabe. Pero, hermano, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Qué vamos a hacer en ese corto tiempo que queda? Porque además de que el Señor viene pronto, siempre lo he dicho, que también está por el otro lado, que pudiera ser que alguien se muera antes de la venida del Señor. Entonces, aunque no llegue el tiempo de la venida estando vivo, pero sí podría enfrentarse a ese tiempo, hermano, a través de la muerte. Y entonces tenemos que prepararnos para ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en ese tiempo? Entonces, veamos aquí algunos versículos que nos van a hablar de las cosas de ese corto tiempo. Espero darme a entender. Por ejemplo, Isaías capítulo 26, versículo 20. Ahora, mire cómo empieza. Bueno, yo puse este versículo al principio, no es que sea el primero de todos, pero yo lo puse a propósito, hermano, por lo que nosotros estamos viviendo. Mire, la Nueva Traducción Viviente, Isaías 26, 20. Ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete, pero dice, escóndete por un breve tiempo.
Lo voy a parafrasear: escóndete mientras viene el Señor. En otras palabras, hasta que haya pasado el enojo del Señor. Pero aquí, por favor, hagámosle énfasis: escóndete hasta que el Señor aparezca. Entonces, hermano, yo creo que más claro no canta un gallo. Yo creo que aquí el Señor nos está diciendo, dice Hebreos 10:37, es corto el tiempo, es un poco de tiempo, el que ha de venir vendrá, muy poco tiempo, brevísimo tiempo. Ok, ¿qué vamos a hacer en ese brevísimo tiempo? Escóndete en tu casa. ¿Para qué, hermano? ¿Y no será que Dios nos está llevando a la casa? Por eso, ¿qué vas a hacer de aquí a que venga el Señor? ¿Qué vas a hacer? Ok, vas a estar recluido en tu casa. No estoy diciendo que la cuarentena vaya a terminar hasta la venida del Señor. Lo que estoy diciendo es que Dios nos está hablando, hermano, de que tenemos que ir a casa. ¿A qué? Y no será que Dios nos está hablando como le habló aquel rey llamado Ezequías, hermano, cuando Isaías llegó a darle una palabra y le dijo: ordena tu casa porque de cierto morirás. Fíjese que a mí siempre también me ha llamado la atención esto, porque no le llega a decir: ordena tu casa para que no te mueras. No, ordena tu casa porque vas a morirte. Y como te vas a morir, tu casa por lo menos va a quedar ordenada. En algunas versiones no dice ordena tu casa, sino que dice pon en orden todos los documentos de tu testamento, hermano, porque vas a morir. Claro, el Señor le dio 15 años más de vida a Ezequías y todo lo que sabemos, pero el punto que yo le quiero hacer ver a usted, hermano, ¿no será que este es el tiempo donde Dios nos está llevando a nosotros precisamente a traer un orden a nuestra casa? Fíjese, hermano, que cuando nosotros vemos esa palabra que se utiliza ahí en el libro de Isaías, capítulo número 20, y también en el segundo libro de Reyes, me parece que también está en el capítulo 20, o no sé si estoy... Pero sí, segundo libro de Reyes, sí es capítulo 20. Esa palabra que se utiliza ahí para hablar de ordenar significa gobernar, significa prohibir, significa establecer, significa encomendar, significa, hermano, poner orden o constituir. Ahora, ¿no será que Dios quiere que en este tiempo, mientras llega la venida del Señor, llevemos orden a nuestra casa? ¿No será que hay cosas que están desordenadas? Porque hablamos mucho de la venida del Señor y gloria a Dios, yo estoy interesado en hablar. Inclusive ahora hemos iniciado, hermano, también a hablar un poquito de la doctrina básica escatológica. Es decir, hay temas que a veces nosotros como pastores ya solo los citamos. Por ejemplo, decimos el milenio, decimos el arrebatamiento, decimos las bodas del Cordero. Pero mucha gente no conoce esos temas, no sabe a qué se refiere. Entonces hemos empezado a explicar un poquito de esos temas, hermano, que son básicos. Y yo le he puesto la doctrina básica escatológica para poder explicarle un poquito más al pueblo. Pero el punto entonces es, hermano, que necesitamos saber cuál es el propósito de Dios. Estamos hablando de escatología, estamos abordando el tema escatológico, estamos diciendo que hay un peligro muy grande en la tardanza y en que se crea que hay tardanza, pero en ese poquito tiempo, ¿qué vas a hacer? Bueno, una de las cosas, dice la Biblia, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, ¿no será que Dios quiere que lleves orden a tu casa, que establezcas algunas cosas importantes, que gobiernes de la manera correcta, hermano, que des mandamientos, que hayan ciertas prohibiciones? Recuérdese que Dios puso a Adán en el huerto, hermano, y le dio libertad en muchas cosas, pero también le dio un mandamiento: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero de este árbol no comerás. Entonces quiere decir, hermano, ¿no será que Dios está diciendo, según este versículo de Isaías 26:20, que Dios nos está diciendo el tiempo que necesitamos traer orden a nuestra casa? Quizás hay preocupaciones en tu corazón porque no estás trabajando, o porque solo estás trabajando medio tiempo, o porque te suspendieron en el trabajo, o qué sé yo. ¿Y no será que has dejado de vivir, que el tiempo es corto y que hay cosas más importantes que tal vez pensar en el trabajo? Yo sé, y no pienses, hermano, yo sé que el que no trabaja, que no come, dice la Biblia, y el que no provee para los suyos es peor que un infiel. Amén. Pero si Dios permitió esta situación,
situación y no depende de ti, hermano. Yo creo que Dios también lo está haciendo. Claro que si te quitaron el trabajo, puedes buscar al Señor la dirección para que te dé otro tipo de estrategias para poder cumplir, hermano, con esa responsabilidad que tú tienes seguramente. Pero no se nos olvide que por poco tiempo Dios nos está poniendo asignaciones específicas. Dios nos está diciendo: es tiempo que hagas esto. Y dentro de las cosas que podemos llegar a hacer es traer orden a nuestra casa, orden económico, orden matrimonial, orden familiar, hermano, orden jerárquico, qué sé yo, hermano, tantas cosas que necesitamos constituir. Quizás las hemos dejado pasar y se nos han desordenado, y ahora viene el Señor a ponernos un orden, a establecernos un orden y a decirnos el tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces, creo yo definitivamente, amados hermanos, que este corto tiempo, este breve tiempo, es también para que nosotros empecemos a revisar nuestra casa. Recuérdese que Israel continuamente revisaban cómo estaba el campamento y de repente se encontraban con sorpresas. Hermano, qué triste saber que así como llevaban el tabernáculo de Moisés en todo el desierto, dice la Biblia que también llevaban el tabernáculo de Moloc. Imagínese, hermano, que llevaban un tabernáculo paralelo. Es decir, hermano, ¿en qué momento los israelitas llevaron por todo el desierto ese tabernáculo? Aquella serpiente de bronce que había sido una bendición y que le había librado la vida a muchas personas, hermano, cuando veían a la serpiente de bronce, que era figura del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hermano, ellos miraban la serpiente y eso impedía que ellos murieran por las mordidas de las serpientes ardientes del desierto, pero que ahora, hermano, habían convertido esa serpiente, la habían convertido en un ídolo. Entonces, ¿no será que hay cosas en nuestra casa que necesitamos, tanto en lo físico como en lo espiritual, dar una revisada para ver cómo están las cosas, hermano? Porque quizás delegaste algo y no le diste seguimiento a esa delegación, y ahora nos estamos dando cuenta, hermano, que eso está trayendo un tipo de problema. Entonces, tenemos que cuidarnos y tenemos que revisar nuestra casa, traer orden a nuestra casa, porque es el tiempo precisamente donde Dios, hermano, está obrando de una manera especial. Ok, miremos otra cosa, hermano, que necesitamos hacer en este breve tiempo. Génesis 29:20. Y así Jacob trabajó por Raquel durante 7 años, aunque a él le pareció muy poco tiempo. Oiga, y a él le pareció muy poco tiempo. ¿Por qué le pareció muy poco tiempo? Muy poco tiempo. Porque la amaba mucho. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese corto tiempo? Por eso el tema es el tiempo del día y la hora. El tiempo para el día y la hora, perdón, para el día. Ese tiempo, de hermano, que en qué momento, hermano, vendrá el Señor. Ese tiempo entre lo que estamos hoy y que viene el Señor, ese corto tiempo. Entonces, aquí dice que lo que Jacob hizo fue servir por amor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es ordenar nuestra casa, pero lo segundo es servirle al Señor por amor. No le sirvas al Señor porque sabes hacer lo que tienes que hacer en el servicio. Es decir, si tú le sirves tocando un instrumento y tú sabes tocar ese instrumento, no le sirvas porque sabes tocar el instrumento. Sírvele por amor al Señor. Por eso, hermano, a Jacob le pareció muy poco tiempo. Y le pareció poco tiempo, hermano, porque amaba. Entonces, cuando la gente no ama al Señor, hermano, entonces el servicio se convierte en una carga. El ejemplo sería aquella mujer, hermano, que ya no ama a su marido, quizás porque él le ha dado un maltrato, una mala vida, la ha engañado, le ha sido infiel, qué sé yo, no le da gasto. Bueno, tantas cosas que podríamos decir. Ya no lo ama y ahora le tiene que servir. Eso es una carga. Y además de eso, quizás, hermano, por el bien de sus hijos, ella inclusive tiene que condescender íntimamente con él. Imagínese usted, maltrato, hermano, no da gasto, todas las cosas. Esa mujer, hermano, para ella es una carga, para ella es un fastidio, para ella es un martirio, para ella casi que podríamos decir que la están torturando con eso. Pero hermano, así es
cuando una persona le sirve al Señor solo por lo que sabe hacer. En primer lugar, hermano, porque se va a sentir muy importante. Cuando uno ama, sabe que lo importante es Él y entonces no tiene problema para servirle a Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer en el tiempo que queda para el día y la hora, para la venida del Señor? ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? Servirle a Dios con todo tu corazón. Por eso es que la iglesia de Éfeso tenía tantas características, pero el Señor le dijo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve. Es decir, estaba caída. Mira de dónde has caído. Hermano, qué tremendo que hay gente caída con privilegio en la iglesia. ¿Por qué? Porque dejó su primer amor. No ama con fervor, no sirve con ese fervor, no sirve con aquel anhelo, porque quizás su corazón se puso en otras cosas, hermano. Es decir, o como le pasó a la iglesia de la Odisea, que se desvió y ahora su amor estaba en el dinero y entonces como consecuencia se había vuelto tibia. Entonces cuando uno no le sirve a Dios por amor, entonces uno está en calidad de tibio, uno está en calidad, hermano, de que perdió todo aquello que el Señor le ha dado. Entonces qué importante es que nosotros, si le vamos a servir al Señor, le sirvamos verdaderamente por amor. Por eso dice aquí, y le pareció muy poco tiempo. Es lo que dice la Escritura, porque el que ha de venir vendrá dentro de muy poco tiempo. Hermano, no tardará, es corto el tiempo. El que ha de venir viene pronto. Pero ¿qué vas a hacer de aquí a que Él venga? Hermano, Dios te llevó a tu casa en esta cuarentena para reflexionar, para meditar. ¿Le vas a servir? Sírvele por amor. Y por amor uno se consagra, por amor uno se dispone, por amor uno hace tantas cosas, hermano, por amor definitivamente. Gloria a Dios. Veamos otro versículo más. Esto es extraordinario. Génesis capítulo 48, verso 1, Nueva Traducción Viviente. Cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José, a tu padre ya le queda, mire, a tu padre ya le queda muy poco tiempo de vida. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Mire, hermano, a José le dijeron, a tu padre le queda poco tiempo de vida. Estamos viendo ese poco tiempo, ese corto tiempo que queda de hoy a la venida del Señor. La Biblia dice que es un breve tiempo, pero José, cuando le dijeron eso, ¿sabe qué hizo? Agarró a sus dos hijos y dijo, mi padre no se puede morir sin que yo arrebate una bendición paternal. Y se llevó a sus hijos, hermano, y ahí fue a arrebatar una bendición. Entonces, yo sé que algunos me van a decir, pastor, pero mi padre ya murió y ahora ¿cómo voy a hacer para arrebatar una bendición? Bueno, claro, tenías que haberlo hecho antes, tenías que haberlo pensado antes de que él muriera, antes de que él se fuera a arrebatar una bendición. Pero ¿y ahora qué hago? Pues hermano, ahora tienes un padre espiritual, arrebata una bendición antes, porque la bendición de un padre activa aquellas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Eso es lo que nosotros hoy debemos de hacer. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude, que nos auxilie, porque definitivamente, hermano, es necesario que nosotros entendamos que el tiempo es corto y hay cosas que en este tiempo corto no las podemos dejar de hacer. Dios nos está llevando, hermano, a que nosotros seamos confrontados y como tenemos poco tiempo, tenemos que hacer algo para poder alcanzar los planes, los propósitos que Dios tiene para este tiempo corto. Entonces es necesario que nosotros arrebatemos una bendición. Arrebata tu bendición paternal. No te quedes sin la bendición paternal, hermano. Si tus padres físicos ya no están, pero el Padre espiritual te puede activar esa bendición. Recuérdate que Moisés, Jacob murió y no bendijo a uno de sus hijos, sino lo maldijo. Bueno, maldijo a varios prácticamente, pero estoy hablando en este caso específico de su primogénito de Rubén. Lo maldijo, hermano. Y entonces cuando vino Moisés, Moisés lo bendijo diciendo, viva Rubén y no muera, porque Jacob le había dicho, por cuanto te envileciste, te subiste al lecho de tu padre, no serás el principal. Y le empezó a decir varias cosas. Entonces viene el padre espiritual llamado Moisés y lo bendice
y entonces activa la bendición paternal. Hermano, si tienes a tus padres todavía vivos, aprovecha para arrebatarles una bendición. José agarró a sus hijos y no solo pidió bendición para él, aunque también lo bendijeron a él, sino que también bendijo Jacob a sus nietos. Y ahí hay mucha tela que cortar, hermano, pero yo no me quiero quedar ahí, sino yo lo que quiero es que te des cuenta que el Señor, hermano, te está dando este breve tiempo, este corto tiempo, este tiempo tan cortito, el Señor te lo está dando para que tú precisamente te des cuenta, hermano, que hay cosas que no puedes dejar de hacer. Entonces, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Ok, continuemos. Miremos otra cosa más. Aleluya. Salmo 81:13, versión, traducción del lenguaje actual. ¿Cómo me gustaría? Es Dios hablándole a su pueblo, hablándole ahora a su iglesia, porque su pueblo ahora ya no es Israel. Israel está en pausa. El pueblo de Dios hoy se llama la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Con todo respeto para los israelitas, pero a menos que ellos acepten a Cristo como su Salvador, el Señor va a ser su Señor y ellos van a ser pueblo de Dios. Pero geográficamente ya no son el pueblo de Dios, o literalmente ya no son el pueblo de Dios. Ahora la iglesia, entonces le está hablando a la iglesia. ¿Cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara? Mire Dios, hermano, expresando un deseo. ¿Cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara? ¿Cómo quisiera que Israel hiciera lo que yo quiero? En muy poco tiempo derrotaría yo a sus enemigos y los aplastaría con mi poder. Mire qué tremendo, hermano. Es decir, lo que Dios está pidiendo aquí, en muy poco tiempo, otra vez, en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo que hay que hacer en poco tiempo? Obedecerle. Hermano, dice, yo quiero destruir a tus enemigos, aplastar a tus enemigos con mi poder. Pero en muy poco tiempo lo que tienes que hacer es obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio. ¿No será que Dios está llamándonos precisamente a eso? ¿No será, hermano, que de una manera consciente y tal vez a veces inconsciente hemos desobedecido a Dios? Quizás porque en nuestro corazón, hermano, fue ministrado un evangelio muy distinto al que hoy estamos recibiendo, y eso quizás desde el pasado ha hecho que nos cueste obedecer en ciertas áreas de nuestra vida. Quizás porque oímos que alguien tuvo problemas con otra persona en el servicio. Quizás porque oímos que alguien, hermano, diezmó y su diezmo fue mal utilizado. ¿Qué sé yo, hermano? Quizás otro tipo de cosas. Quizás nos hicieron una injusticia y como consecuencia de eso cerramos nuestro corazón a la obediencia a principios que eran tan maravillosos o que son tan maravillosos, y no nos damos cuenta, hermano, que al hacer eso, lo que estábamos haciendo realmente es permitiendo que nuestros enemigos empezaran a cantar victoria sobre nosotros. Y ahora viene el Señor y nos impulsa y nos dice, ¿saben qué? Nos impulsa, no, nos exhorta. Si ustedes tan solo me obedecieran, ¿cómo quisiera que ustedes me obedecieran? ¿Cómo quisiera que ustedes me escucharan con intención de obediencia? ¿Cómo quisiera que ustedes hicieran lo que mi voluntad? Porque entonces yo derrotaría a sus enemigos y los aplastaría con mi poder. Entonces yo creo, hermano, que el Señor nos está hablando aquí claro. ¿Qué debemos de hacer en ese corto tiempo que queda para la venida del Señor? Lo que tenemos que hacer es obedecer. Cuando nosotros ponemos obediencia, hermano, en nuestro corazón, entonces Dios dice, ahora voy a derrotar a tus enemigos. Ese enemigo que tienes en tu economía, ese enemigo que tienes en tu matrimonio, ese enemigo que tienes en tu familia, ese enemigo que tienes en tu empresa, ese enemigo que tienes en tu trabajo, ese enemigo que, hermano, Dios se compromete a derrotar a ese enemigo que tienes en tu vecindario, ese enemigo que tienes en cualquier lugar. Dios dice, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Obediencia. Obediencia. Entonces la obediencia, hermano,
Es parte de las cosas que tenemos que hacer en este corto tiempo que queda precisamente para la venida del Señor. Hay un tiempo muy corto, el Señor lo está enfatizando, el Señor lo está diciendo, pero no permitamos, hermano, que se nos pase este tiempo, porque después quizás va a ser muy tarde. Ok. Este versículo es precioso, precioso. Y quizás aquí voy a ir terminando, aunque me faltan algunos versos y creo que vamos a continuar hablando de este tema porque lo considero muy, muy importante. Isaías capítulo 29, versículo 17. ¿Acaso, oiga, acaso no queda muy poco tiempo para que el Líbano se convierta en el campo fértil y el campo fértil sea considerado un bosque? Fíjese que este versículo, Isaías 29, 17, se tendría que contextualizar con Isaías 32, 15. Y yo voy a leerle aquí, aunque no le va a aparecer en la pantalla. Déjeme ver, creo que sí lo puse aquí. Sí, aquí está. Gracias a Dios. Hermano, solo voy a borrar esto. Porque Isaías 32:15 dice, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo, entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. Fíjese que estos dos versos son contextuales. Por un lado dice el Líbano. El Líbano se va a convertir en campo fértil y el campo fértil se va a convertir, dice, en un bosque. Cuando habla de bosque, habla de una unidad, de un grupo de personas, habla de la congregación. Pero ahora contextualizándolo ya con Isaías 32:15, entonces dice, hasta que al fin se derrame sobre nosotros el Espíritu desde el cielo, entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermano? Porque aquí esto fue lo que pasó a Israel. Pasó el desierto y después entraron a Canaán, que era la tierra de las cosechas abundantes. Pero entonces, ¿cuál fue la diferencia o qué fue lo que hizo? Cambió esa de una dimensión a otro, del desierto a Canaán, que era lo que estaba en medio, el río Jordán. Y el río Jordán, que representa el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces está diciendo que la iglesia va a llegar a ser un bosque, hermano, y que ese bosque se va a dar cosechas abundantes. Al final de cuentas, es la iglesia va a dar cosechas abundantes, pero que es necesario que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Así que yo quiero terminar diciéndote, nadie que no esté lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, va a ser parte de la novia que va a ser arrebatada. Este poquito tiempo que queda, algo que tú y yo debemos de hacer es estarnos llenando del Espíritu Santo. Hermano, tal vez tú me vas a decir, pero pastor, yo fui bautizado. Amén. Pero recuérdate que el bautismo es una cosa y la llenura es otra cosa. Hermano, el bautismo es una sola vez, la llenura son muchas veces. Eso lo vemos claramente en el libro de los Hechos, donde los apóstoles, hermano, constantemente se llenaban del Espíritu Santo y esa, hermano, no una vez, sino varias veces relata el libro de los Hechos en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 6, en el capítulo 13 me parece, bueno, y varias oportunidades, ellos se llenaron. Entonces, hermano, la iglesia se tiene que preparar para el encuentro con el Señor y parte de esa preparación en ese tiempo corto que queda, porque queda muy poco tiempo para que el Líbano se convierta en un campo fértil y ese campo fértil se convierta, hermano, en un bosque. Y luego, entonces, el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil de cosechas abundantes. Pero la diferencia la hace el Espíritu Santo. Entonces necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo sucedió el día de Pentecostés, pero para ti quizás el día de Pentecostés sea hoy. El día de Pentecostés sea este tiempo que tienes que buscar con anhelo, con disposición en tu corazón ese momento glorioso, ese momento maravilloso. Creo yo con todo mi corazón, hermano, que este es un tiempo donde no es tardanza, sino que hay cosas que como hijos de Dios debemos de hacer y que las debemos de empezar a hacer cuanto antes. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí.
Quisiera, como te digo, voy a hablar de este tema en otra faceta, porque creo que es muy importante que lo sigamos abordando. Entonces quiero hacer 2 oraciones. La primera oración, hermano, es para aquellos que quieren aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor. Queremos pedirte, por favor, hermano, que nos dejes guiarte en esta oración. Es una oración para acercarte a Dios si nunca te habías acercado, o reconciliarte con el Señor si te habías acercado y te alejaste de Él. Así que déjame guiarte, repite tú conmigo esta oración ahí, para que entonces así el Señor tome en cuenta tus palabras. Señor Jesús, reconozco mi alejamiento de ti, reconozco que me aparté, reconozco que nunca tal vez me he acercado a ti, pero hoy, Señor, vengo a suplicarte que tú me puedas perdonar. Sé que muchos pecados he cometido y la carga de esos pecados la he estado llevando yo, pero hoy te vengo a pedir que tomes tú esa carga de pecado. La vengo a poner a la cruz tuya, confiando en que el derramamiento de tu sangre en la cruz no solo me perdona, sino me limpia de todos mis pecados. Que tú, Señor, vas a echar al fondo del mar mis pecados y nunca más te acordarás de ellos. Gracias porque yo sé que tú me perdonas. Gracias porque yo sé que tú me redimes. Tú pagaste el precio que a mí me tocaba. Ese castigo por mi paz cayó sobre ti, Señor. Pero ahora, Dios mío, por favor, ayúdame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Opera el milagro del nuevo nacimiento, Señor, y guárdame del mal y de la tentación. Te lo pido, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Ahora queremos pedirte, hermano, por favor, que si tú hiciste esta oración para aceptar o reconciliarte con el Señor, pues que nos envíes un mensajito de texto con tus datos, hermano, a nuestro WhatsApp de la iglesia que aparece constantemente en nuestras transmisiones, para que nosotros podamos estar orando por ti y también para poder darte seguimiento. Queremos hacer una oración también juntamente con la iglesia para suplicarle al Padre que pueda bendecir nuestra vida y que nos ayude a aprovechar ese tiempo corto que tenemos delante del Señor. Padre, estamos delante de ti y hoy más que nunca entendemos que el tiempo de tu venida es corto, que el tiempo de tu venida, Señor, está más corto de lo que nosotros creemos, que tu venida está a las puertas. Señor, que tú nos estás dando una oportunidad. No has tenido por tardanza tu venida, sino que una oportunidad nos abres para que nosotros seamos, Señor, redarguidos, para que seamos conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir. Tu palabra dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, y más aún al ver que aquel día se acerca. Papito lindo, por favor, ayúdanos, Señor, que este tiempo que es corto podamos entender, Señor del cielo, que tú nos estás dando oportunidad para enmendar las cosas que tenemos que enmendar, para corregir lo que tenemos que corregir, para perfeccionar lo que tiene que ser perfeccionado, para empezar de nuevo en aquellas cosas que en algún momento abandonamos, Señor. Por favor, ayúdanos, papito lindo. Te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando. Dios mío, tú eres un Dios grande, lleno de misericordia y de bondad. Padre, auxílianos, ayúdanos, Señor. Por favor, te lo pedimos, Dios mío. Tú eres un Dios grande, maravilloso. Nunca nos has desamparado. Pero permítenos, Señor, por tu Espíritu Santo, que seamos redarguidos para que de esa manera podamos conocer las cosas que debemos de hacer. Padre, gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Que Dios bendiga a tu familia. Gracias por permitirnos estar siempre entrando a la intimidad de tu hogar, y esperamos que la bendición de Dios se manifieste y que aprovechemos este poquito tiempo, muy poquito tiempo que nos queda para la venida del Señor. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor,
porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.